Buena con todos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es este tutorial de lo que son monomios semejantes. ¿Qué son monomios semejantes? Importante saber el concepto. Como ven, son monomios semejantes a aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, a aquellos en los que intervienen las mismas variables elevados a los mismos exponentes. A ver, vamos a ver con... Acá, como ven, acá tenemos un monomio, ¿no? Que es la expresión algebraica que solo tiene un solo término, pero vamos a ver acá tenemos lo que es el signo, acá vemos lo que es el coeficiente, es decir, un número real. Un monomio es una expresión pues, que está formada por un número real, como vemos acá que es el 5, puede ser positivo o puede ser negativo, seguido de una parte literal, que en este caso es el A por B, que son letras y con exponentes que tengan números naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. No puede ser un número negativo. Acá también no olvidar que el coeficiente, en este caso el 5, es el número que aparece multiplicando las variables. Acá no hay suma ni resta, ¿no? Entonces acá lo he separado en un cuadrito, ¿no? Porque esto es lo que es estas variables más los exponentes. Como hemos visto el concepto, es lo que es la parte literal. Y en esto es lo que vamos a trabajar en lo que es monomios semejantes. Así que vamos a ello. Ejercicios. Ejemplo de monomios semejantes. Como hemos visto acá, tenemos acá estos monomios. Son semejantes porque tienen la misma parte literal, es decir, las mismas variables y los mismos exponentes, como vemos acá tenemos 3 por x al cubo por y al cuadrado por z. Acá tenemos otro monomio, menos 4 por x al cubo por y al cuadrado por z. Y si nos damos cuenta, vemos que esta es la parte literal, ¿no? Que son nuestras variables y exponentes, que justo coinciden, y eso significa que son monomios semejantes. Acá tenemos también una fracción, 3 cuartos por x al cubo por y por z. Y acá tenemos otro monomio, menos 8 por x al cubo por y por z. No interesa si tienen diferentes coeficientes, ¿no? Es decir, diferentes números, pueden ser positivos o negativos, sino que tengan la misma parte literal. En este caso, vemos que la parte literal, es decir, las variables y los exponentes sean iguales. Y acá vemos que sí, estos dos monomios exactamente tienen la misma parte literal, ¿no? Son monomios semejantes. Acá vemos también, a ver, otro monomio, menos 2 por A, por B, por C. Y acá tenemos otro monomio, una fracción, 2 tercios por A, por B y por C, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, la parte literal, ¿no? Es estas letras A por B por C, y acá también A por B por C, y están elevados a un exponente 1. Acá, bueno, no se ve, pero son, ¿no? Acá está, es invisible, pero ahí está. Entonces, están elevados a un exponente 1, ¿no? Y vemos que entonces tienen la misma parte literal, significa que son monomios semejantes. Ahora pasamos acá también, tenemos otro monomio, 5 por m al cuadrado por n. Y acá tenemos menos m por menos m al cuadrado por n. Como vemos acá, también tienen la misma parte literal, es decir, las mismas variables, ¿no? Con sus mismos exponentes. Y eso significa que son monomios semejantes, ¿no? Acá, no olvidar que acá en esta variable, cuando veamos una variable, no olvidar que tiene un coeficiente 1 y un exponente 1, ¿no? Estos 1 son invisibles, pero ahí están presentes. Es decir, que acá sería, coeficiente sería menos 1. Y acá este n elevado, ¿no? A una potencia. Acá también vamos a ver, acá tenemos lo que es otro monomio. 5 por x por y al cubo, y acá tenemos otro monomio, menos 3 por x por y al cubo. Como podemos apreciar, acá también tenemos la misma parte literal, es decir, las mismas variables, ¿no? Con sus mismos exponentes que también son iguales, ¿no? Eso significa que son monomios semejantes. Acá también tenemos otro monomio de menos 3x al cuadrado por z,
Y acá tenemos una x al cuadrado por z. Como ya hemos dicho anteriormente, acá tenemos un coeficiente que viene a ser acá el 1. Está invisible, pero aquí está, igualito que acá en la z, elevado a una potencia. Y vemos que esta parte literal, ¿no?, de los dos monomios son iguales. Entonces significa que son monomios semejantes. Acá también tenemos una raíz cuadrada de 2 por x al cuadrado por y. Y acá tenemos otro monomio, menos 6 por x al cuadrado por y. Y también tienen la misma parte literal. Eso significa que son monomios semejantes. Acá por último tenemos un monomio, menos 3 por y. Y acá tenemos otro monomio, 1 medio por y. Esto está elevado a una potencia, ¿no? Y la parte literal de ambos monomios son iguales, significa que son monomios semejantes. Así que estamos tratando de explicar lo más clarito para que nos quede bien, para que nos quede presente todo esto, lo que son monomios semejantes. Acá sí son semejantes. ¿Por qué? Como hemos visto, no interesa si tienen diferentes coeficientes, sino que tengan la misma parte literal. En este caso, vemos que este monomio, ¿no?, con este de acá, o ambos monomios tienen la misma parte literal. Eso significa que son semejantes. En el segundo ejercicio también vemos que 2 por m al cuadrado por n, raíz cuadrada por m al cuadrado y por n, también ambos monomios tienen la misma parte literal, aunque no el coeficiente, ¿no?, son diferentes, pero lo que se interesa es la parte literal, y eso significa que sí son semejantes. Acá también por último tenemos menos a por b al cubo por c al cuadrado, y acá tenemos otro monomio, 7 por a por b al cubo por c al cuadrado. Como vemos, la misma parte, ¿no?, la parte literal, ¿no?, de ambos monomios son iguales, tanto sus variables como sus exponentes, y eso significa que sí son semejantes. Ahora vamos a ver lo que no son semejantes. Acá tenemos esta fracción, ¿no?, este monomio, a ver, de 7 tercios por x al cubo por y por z. Y acá tenemos menos 3 por x al cubo por y por z al cuadrado. Como vemos, si nos fijamos bien, tienen las mismas variables, pero más los exponentes son diferentes, ¿no? Entonces, como son diferentes, significa que no son semejantes. Porque para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal. Es decir, las mismas variables y los mismos exponentes. Y acá no tienen, ambos son diferentes. Igualito acá también tenemos acá otro monomio, 2 por m al cubo por n. Y acá tenemos menos m por n. Como vemos acá, tienen la misma variable, pero diferente exponente, ¿no? Entonces, eso significa que no son semejantes. Acá también tenemos otro monomio, menos 5 por a por b por c. Y acá tenemos otro monomio, 4 por a por b. Como ven, tienen la misma variable, ¿no? Tienen la misma variable a por b por c, pero el de acá, o sea, tienen acá variable a por b, tienen lo mismo, pero acá no tiene el c, y acá tampoco, y acá tiene el c, y acá no tiene el c. Eso significa que no tienen ni la misma variable ni los mismos exponentes, o sea, no son semejantes. Vamos a ver acá, a ver, y acá, a ver, no es un monomio. ¿Por qué no es un monomio? Como vemos acá, tenemos 5 por x menos 2 por y. Porque a pesar que tiene un número real y sus variables, pero un exponente es un número entero negativo y solo debe ir números naturales. Entonces, esto no es un monomio. Acá también tenemos 7 tercios por x elevado a un medio por y por z. Tiene coeficiente y variables, pero vemos que un medio no es un número natural, por lo tanto, no es un monomio. Y por último, acá tenemos menos x por y elevado a una potencia menos 3, que es negativo. O sea, no es un número natural y eso hace que no sea un monomio. Así de claro y sencillo, ¿no? Espero que haya quedado claro. Ya para el siguiente video, suscríbete, vamos a hablar lo que es suma y resta de monomios, porque eso de monomios es bastante, ¿no? Vamos a hablar también después lo que es multiplicación de monomios, división de monomios, potencia de un monomio, producto de un número por un monomio y sobre todo lo que vamos a hacer, suma y resta de monomios con fracciones.
Estos perritos quieren aprender matemática también. Bueno, eso ha sido todo por hoy y se le agradece y será hasta la próxima, el próximo video, ¿no? Gracias.